Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Geraldine Pérez Mondragón. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Y me da mucho gusto que esté aquí porque además vamos a hablar, Omar, gracias Geraldine por estar aquí. Pati, gracias, Omar. De verdad que de una mujer excepcional desde muchos ángulos. Cuando evocamos el poder y mujer o empoderamiento de mujeres, creo que sin fanatismos se nos viene a la mente Angela Merkel. Así es, viene. Y viene a México. Viene a México Angela Merkel, llega hoy por la tarde, viene después de una visita que ha hecho en Argentina y bueno, viene en el marco de los trabajos del G20, ella es actualmente presidenta del G20, visita Argentina justamente con este motivo porque Argentina es parte de la troika de este foro. Viene a México, es muy importante su visita, justamente también en el contexto internacional, después de lo que pasó hace 2 semanas en Europa con Donald Trump, las reuniones en la OTAN, el grupo de los 7, las declaraciones de Donald Trump de que van a salirse del acuerdo de cambio climático. Entonces, todo esto es como que una coyuntura muy internacional, se da en un momento muy importante para México también, porque vamos a entrar a lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y a su vez del 23 al 26 de junio se dan los terceros trabajos de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. Entonces no son cosas menores, tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar a nivel económico. México y Alemania son socios importantes. Actualmente, y parte de la visita de Angela Merkel es venir a clausurar el año dual México-Alemania, que la verdad es que tuvo alrededor de 200 representaciones, fueron trabajos, conciertos, todo para acercarnos de manera cultural, en educación, hubo muchísimos talleres, muchísimas exposiciones, tanto aquí en México como en Alemania. Entonces todo esto hace que México y Alemania se junten más. Viene Angela Merkel en un momento coyuntural muy importante y bueno, pues prácticamente es lo que está pasando actualmente. Claro, me parece que Alemania necesita países como México y México, por supuesto, necesita países como Alemania después de estar viendo este tipo de nuevos gobiernos como el de Theresa May, como el de Donald Trump, que son aislacionistas, proteccionistas, que buscan encerrar incluso su economía. Estamos viendo la negociación del Tratado de Libre Comercio y por eso es muy importante, porque México son de los pocos países, o si no es más bien el único país de América Latina que tiene un tratado de libre comercio con Alemania, lo cual pues debe desempolvarse y realmente echarse a andar. Sí, de hecho Alemania es el primer socio comercial de México, de los 28 países de la Unión Europea, y es el quinto a nivel mundial. Y todo esto es muy importante. De hecho, México va a ser el primer país latinoamericano que va a ser invitado de la Feria de Hannover. Entonces, ahí es muy importante mencionarlo, porque vamos a ser el primer representante de esta región en una feria industrial que a nivel mundial es sumamente importante. Y por otro lado, no dejemos de ver la importancia que tiene ahora también la presidencia de Macron, porque México, justamente lo que dices, no hay que dejar de ver que no será aislacionista, sino más bien que buscan reforzar la Unión Europea y es voltear a ver un poco más hacia la región, hacia México como un puente hacia América Latina y bueno, hacia Norteamérica, pensando ya un poquito más hacia Canadá. Geraldine, en una conferencia de prensa que dio previa a la llegada de Merkel, del embajador de Alemania en México, mencionó una palabra muy interesante en el contexto de lo que estaba hablando, de lo que implicaría la visita, y dijo: Angela Merkel viene en también una muestra de solidaridad con México. No dijo exactamente por qué, pero nos imaginamos que debe ser la coyuntura que se tiene con los Estados Unidos. Y también hay que decirlo, México, el gobierno de México ha estado trabajando por esta diversificación con otras áreas que no sean ya nada más Norteamérica, ¿no? Claro, el embajador, habla de solidaridad precisamente por todo el tema de la campaña de Donald Trump, de poner un muro, de dividirnos. Angela Merkel y México, por supuesto, están abiertos a siempre estar abiertos, seguir a la
en la globalización, seguir en este momento de coyuntura. En su momento también vino la ministra de Cultura que decía, no olvidemos que los muros dividen, que nos han causado muchos problemas, que nos han lastimado como humanidad. Y pues obviamente el simple hecho de que Donald Trump lo mencionara en su campaña era algo que nos lastimaba a nosotros como mexicanos, claro, y recordaba ciertos momentos de la historia que pues nos han lastimado si no sabrá muchísimo. Merkel de muros, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablabas de que, bueno, viene a cerrar el año dual que se dio entre México y Alemania. ¿Qué otros acuerdos se prevén que se firmen en esta visita de Angela Merkel? Pues mira, durante el año dual se firmaron alrededor de 15 acuerdos. El año pasado el presidente Enrique Peña Nieto fue a inaugurar este año dual y se firmaron en materia de economía, de energía, de comercio, inversión, educación, innovación, cultura. Y quiero remarcar mucho, por ejemplo, el tema de la educación dual, que es algo que en su visita Angela Merkel el sábado estará en un desayuno justamente de inversión, y después van a tratar un poco del tema de la educación dual. Es algo que tienen los alemanes y yo creo que México debe de aprovechar esa coyuntura, claro, para aprender esa parte de poder estudiar y trabajar a la vez y hacer un poco el tema de la educación más técnico. Claro, y que además es el punto importante que tiene que ver con las estrategias que ha implementado Alemania precisamente para convertirse en las principales potencias económicas del mundo. A mí me gustaría, Geraldine, que pudiéramos detallar un poco más la presencia de México en Hannover, porque, claro, como tú decías, será el primer país latinoamericano que esté en esa feria. ¿Cuál es la magnitud de esta feria? ¿Por qué es tan importante? Es una feria muy importante porque es a nivel mundial, es en cuestiones industriales, y bueno, México y Alemania, por ejemplo, tienen en este tema la cuestión automotriz. México y Alemania tienen inversión, aquí está Volkswagen, está Audi, en México se produce este coche de lujo Q5, entonces es la importancia de que el país latinoamericano esté allá, porque nos vamos a dar todavía a conocer más a nivel mundial lo que los alemanes pueden invertir en México, y no solo los alemanes, sino el mundo en general, de lo que pueden venir a hacer aquí en México a nivel de inversión, de comercio, lo que se puede explotar y lo que podemos hacer. Así es, coincidimos contigo de que es una visita clave, fundamental, lo que tú decías, Pati, hace rato, de que se están desarrollando, pues se están moviendo las cuestiones geopolíticas en el mundo, y esta visita de Angela Merkel a México, pues es el principal frente de entrada al mercado europeo. Ella lidera no solo su país, sino también lidera la Unión Europea, al ser Alemania el país más importante, más rico, y por supuesto que ojalá estemos recibiendo próximamente al presidente de Francia como el segundo que mueve también estos hilos, ¿no? Y que está tomando un gran liderazgo en el mundo. Y que ya, gracias al señor Trump, pues ya Estados Unidos ha perdido ese liderazgo, hay que decirlo. Algo bueno surge, a pesar de todo, ¿no? Sí, bien, encabezado por una mujer. Claro, que además ya hablábamos de la figura de Angela Merkel, ¿o no, Omar? Sí, es sorprendente. Es una mujer que además pues lleva ya varios periodos en el gobierno de Alemania. Así es. Gracias a su gran capacidad, lo decíamos hace rato, es una física, casado con un hombre también muy preparado, es decir, son perfiles que da mucho gusto ver cómo lideran los gobiernos de potencias como es Alemania, que dan certidumbre en las relaciones internacionales, que dan certidumbre en Europa, y por supuesto siempre va a ser bienvenida. Y bueno, ella va por su cuarta reelección. Claro, en septiembre, 24 de septiembre. Pero además, fíjate que a mí me digo, soy fan de Angela Merkel, pero lo que a mí es decir, me provoca mayor admiración es que no le tiembla el pulso para nada. Ella es muy certera, lo mismo se le pone a Putin que a Trump, y es bastante clara, ¿no? Ha construido un gran liderazgo. En el mundo. Sí, sin duda, es una mujer muy Entonces, y eso es muy importante ese dato, el 23 de septiembre hay elecciones, 24 de septiembre hay elecciones en Alemania, es la gran favorita, ¿no? En un momento, su contrincante más cercano, que es Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, se acercó muchísimo en las encuestas cuando lo nombraron. Actualmente las encuestas otra vez la marcan como la gran favorita, justamente porque Angela Merkel es la continuidad, es también la continuidad en los temas económicos. Entonces,
probablemente, esperemos, todavía faltan algunos meses de campaña, Angela Merkel será reelecta para un cuarto periodo. Y mira que Martin Schulz es un gran líder también, como decías, representaba ahí a Alemania en el seno de Europa. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Profundidad de tu análisis.